vieron el espectáculo de Como agua para chocolate en narración oral, que siempre es una versión, ¿sí? Siempre la narración es una versión del cuento original. Salvo que sea una poesía, la poesía sí debe decirse de memoria en general. La narración oral es un arte que desde antiguo, se los hago muy cortito, fue desde el origen de la humanidad lo que unió a los hombres con la ficción. Antes que existieran los libros, fue primero los cuentos contados oralmente, porque primero no existía la escritura, y cuando sí existió la escritura, solo era del dominio de unos pocos elegidos, ¿sí? Relacionados con el dinero y relacionados con las iglesias en general. Entonces la narración oral durante muchos años fue denostada. En las últimas décadas hay un auge, una valoración de la narración oral en lo que tiene que ver como terapéutico, como promotor de la literatura, mediación de la literatura, y se da en toda clase de ámbitos. Se da en las escuelas, se enseña a los docentes que no saben, lo digo como docente y ex maestra de primaria de 35 años de antigüedad, los maestros no saben leer en voz alta, porque no es reproducir o decodificar un sonido. La lectura en voz alta tiene unos requisitos expresivos determinados y deben enseñarse técnicamente. Debiera ponerse como materia en los profesorados, incluso en los profesorados y de secundaria. Entonces, hoy en día se está revalorizando, se está poniendo en valor y se está prestando atención a la lectura en voz alta y a la narración oral, no solo con fines pedagógicos en las escuelas, sino con fines de entretenimiento, terapéuticos, incluso hay muchos que se han profesionalizado. Hay grandes narradores orales en todo el mundo. Principalmente estamos hablando de los de habla hispana. En España hay muchos narradores orales profesionales, cobran como actores, y en la Argentina también, que es el caso, los de Buenos Aires la deben haber escuchado nombrar, de Ana María Bobo. Ana María Bobo. Sí, claro. Ana María Bobo es una extraordinaria narradora oral. Yo la conocí en Bahía Blanca hace más de 10 años en un seminario que traía nuestra profesora de narración oral, que es Marita Berenguer, que es una narradora oral profesional que ha estado, por ejemplo, hace 20 años en España, trabajando de narradora oral, ¿sí? Como profesional, como perteneciente a una de las artes, digamos, parecidas a la actuación. Claudio Ledesma es un profesor, un investigador, un muchacho joven, pero sumamente generoso, sumamente amoroso, que es, en este momento, yo estoy haciendo un curso de narración oral más un seminario internacional que lo hacen a través del Chaco de la Fundación Rodolfo Walsh. La narración oral es un arte especial que requiere conocimientos literarios. Soy Jorge Fernández, estoy adentro con buen audio pero sin pantalla. Veo pero no me ven. Está bien, Jorge, perfecto. Perfecto, gracias. Les termino de comentar esto porque tiene relación con la literatura. Y les decía que hace Claudio Ledesma, hay grandes narradores orales que todos tienen que ver de alguna manera con estudios literarios, la gran mayoría, en Colombia, en Paraguay, en Perú, son extraordinarios, pero realmente extraordinarios, y en todas partes en el país, en nuestro país. Y hacen, con esta pandemia, hacen muchas reuniones de narración oral, puede ser de violencia de género, entonces traen cuentos sobre mujeres que son víctimas de violencia de género, no con exactitud, o
hay para chicos, hay para adultos. Acá hace años, dentro del ámbito de la universidad, se hacen gratis, o de las bibliotecas, se hacen gratis sesiones de narración oral de adultos como nosotros que se dedican a la narración oral. Yo he ido a muchos espectáculos, realmente muy divertidos, muy entretenidos, muy reflexivos, es maravilloso, ¿sí? Es como recuperar cierto... se me va todo, se me va la vista. Solcito, no puedo recuperar la pantalla. ¿Me darías el anfitrión, por favor? No, no. ¿Y me das la pantalla? No la puedo recuperar. Ahí está, ahí recuperó. Ahí está, ahí recuperé mi pantalla. Bueno, les decía que es el pacto ficcional que se crea entre el escritor y el lector, es también el mismo pacto ficcional que se crea entre el narrador oral y el que escucha, ¿sí? De verosimilitud, que no es verdad, pero es como si lo fuera, es real para el que lo escucha. Y se crea un vínculo afectivo muy especial. Yo les digo que lo prueben porque es maravilloso. Yo les voy a ir pasando todos los espectáculos que haga este muchacho, porque en realidad no es que, en algunos participa él, en otros dirige personas. Muchos son gratuitos, como en este caso, y otros son a la gorra, depende. Yo les voy a ir pasando, ¿sí? Porque se me va. Bueno, eso para terminar este tema, porque se me ocurrió ese día que qué lindo sería que lo vieran porque tenía que ver con una película y un libro, que es que yo también se los iba a proponer como una de las películas para ver y analizar. En mi lista está Como agua para chocolate. Ya tengo preparado el libro, pero creo que no podía conseguir la película. Pero era una de mis propuestas. Bueno, otro tema es decir que todos apaguen. María Cristina. Sí. Sí. Apague todos los micrófonos porque me corta automáticamente. Hay alguien que figura como Pame que se está conectando y está con el micrófono abierto, que no sé quién es. Bueno. Bueno, María Cristina, ¿podés cerrar tu micrófono? Ahora no me aparece para apagarlo. Roberto y Raúl, ¿pueden ayudarla a que María Cristina... Ahora necesito que Pame... Ya está apagado, sí, ya lo logró. Necesito que Pame apague su micrófono, porque se me corta. Bueno, la UTN, no sé... ¡Ay, Magilón! ¿Cómo hago para cambiar mi nombre? Anda a la derecha, arriba, cuadradito celeste con 3 puntos, y te cambias el nombre. Bueno, las autoridades de la UTN habitualmente hacen todos los años, a fin de año, una gran fiesta que la hacían, como era presencial, en el patio donde ellos tienen lugar, porque no tienen un aula magna en donde están ubicados, donde cada curso hacía alguna actividad. Podría ser tocar un instrumento, cantar una canción, leer cuentos, hacer una pequeña obra de teatro, lo que fuere, y había bebidas y algo para picar, algo para comer. Como este año no se va a poder hacer en forma presencial, y mejor porque somos de todos lados, lo cual me encanta, tenemos que pensar desde acá hasta la semana que viene algo que podamos hacer nuestro curso. El evento se va a realizar en la segunda semana de diciembre.
porque hasta la primera semana de diciembre tenemos clase. Ustedes conmigo tienen el 30 de noviembre la última y el otro curso lo tienen el 1 de diciembre. Entonces la siguiente semana vamos a hacer la gran joda gran, donde a través de Zoom vamos a hacer lo que queramos. Entonces, todo el apoyo técnico nos lo va a dar la UTN. Ya nos dijeron, maravilloso, que ellos nos preparan, nos editan video, lo que nosotros queramos hacer, ellos nos dan todo el apoyo técnico, lo cual es maravilloso. Ahora, si lo quieren pensar ahora o si se quieren tomar una semana y de acá al lunes que viene yo les tengo que contestar y presentar el proyecto. ¿Sí? Si alguno toca algún instrumento y quiere o canta y quiere hacerlo o hacer algo que nos distinga como grupo y el tema que tomamos que es literatura y cine, por ahí podemos hacer algo con relación a eso, con relación a una película y un cuento, que es más fácil, podemos, sí, son ocurrencias, no tiene que ser lo que yo digo. Esto es horizontal, leer un cuento y después ver la película, porque como se va a dar por Zoom y va a estar toda la semana disponible para el que lo quiera ver, para todos los alumnos, les alumnes, todas las ideas van a ser bienvenidas, ¿sí? ¿Quieren pensarlo durante la semana? Total, nosotros tenemos el WhatsApp para comentarnos, siempre arde ese WhatsApp, así que podemos ir comentándolo, ¿les parece? Así ahora comenzamos con la clase. Bueno, nosotros para hoy tenemos el libro de Schling, El lector, y la película de Stephen Daldry, El lector también. Yo les mandé un documento que armé con las biografías del escritor y del director para que podamos comparar. Les mandé un comentario del libro y varias críticas con respecto a la película. Varias críticas de distintos orígenes. La última era cubana, ¿sí? Para que vieran cómo se evalúa esta película en distintos lugares. Y una que a mí me parece muy válida siempre por el origen de la publicación, que lo busco especialmente, es el de Página 12, porque generalmente tienen muy buenos críticos de cine, ¿sí? Pero no lo tenía, porque trato de buscar críticos que realmente tengan una validez, no que sea de taringa o de hago mis tareas, ¿sí? Que sean gente prestigiosa para presentarles una crítica que tenga valor, aunque yo sé que todos nosotros, todos los que están aquí, son cinéfilos y tienen una aguda observación y una lucidez especial para evaluar y ver los distintos elementos de las películas y de las obras literarias. Con respecto a la obra literaria, cuando yo la empecé a leer en primera persona, está toda la obra literaria, el narrador está en primera persona, dije quizás sea una novela de aprendizaje. Las novelas de aprendizaje son aquellas en las que, sobre todo porque empezaba de niño y terminaba de grande, fue una evaluación totalmente errónea de mi parte. Eso fue cuando comencé. Son aquellas en las que muestra la vida de una persona desde que es niño o es adolescente y tiene que pasar por varios obstáculos, por varias pruebas difíciles en su vida, hasta que llega a la condición de adulto habiendo realizado determinados aprendizajes, digamos, que se han dado mucho en la historia de la literatura, este tipo de novelas. En este caso tenemos un autor
que es abogado, que es juez, que nació en el 44, o sea que él no vivió prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Sí vivió las consecuencias anímicas y psicológicas en la población, en sus padres, en sus familiares, en sus... que lo que él quiso poner, el autor Schlink, quiso poner en debate, es qué pasa con esa gente. Hay alguien que está tratando de conectarse hace rato, que está con él me corta permanentemente, no lo puedo dejar abierto. ¿Se fijan, por favor, quién es? El que está tratando de conectarse. El autor del libro, aparentemente o evidentemente, pone en cuestión qué pasa con los que vivieron esa guerra sin ser judíos y sin ser militares, sin participar activamente como miembros de las fuerzas militares o de las fuerzas que sirvieron de apoyo logístico a los militares que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial por parte de Alemania. Da una visión totalmente distinta. Esto no tiene nada que ver con la lista de Schindler, absolutamente nada que ver. Es otra visión, es otra mirada. Y de una persona que ya desde el autor está externo a esa guerra y externo a las consecuencias, pero sí mira y observa a sus conciudadanos, qué pasa con ellos y cómo manifiestan esa culpa, no culpa, responsabilidad, no responsabilidad, aunque no hayan intervenido para nada en la guerra. Y esto lo vemos en los personajes de la película, que está dividida en tres partes fundamentales. El libro. Vamos a hablar primero del libro. Está dividido en tres partes fundamentalmente. Cuando el protagonista tiene 15 años, casi 16, que se conoce con esta persona que lo dobla en edad, que tiene 36 años y con la cual sostiene una relación erótica en principio para pasar a ser amorosa y que estoy tratando de servirme un mate, y que está mediada por un vínculo de relación entre la lectura, que es lo que da el origen al título. En realidad leía que en alemán significa el hombre que lee en público, sería la traducción, o el hombre que lee en voz alta. Hay una intermediación de la lectura en la relación que se transforma en condición sine qua non para la relación. Si no lee, no hay amor. Entonces hay un vínculo amoroso y sensible con la lectura. La segunda parte, después de la misteriosa desaparición de la mujer, de esta mujer alemana de 36 años, que en principio se muestra como que trabaja en un tranvía picando los boletos. Vemos algunas escenas que nos dejan en un enigma que no podemos resolver, cómo rechaza un ascenso en su trabajo, desaparece, no la vuelve a encontrar más, hasta que en la segunda etapa de la novela aparece él como un joven. Hay muchos detalles en la novela que obviamente no están indicados en la película porque no es posible hacerlo, como la relación con los padres, especialmente con su papá y con sus hermanos, una relación que no pasa de ser de un tono familiar, porque en ningún momento es tan hostil que signifique algo trágico para la vida del personaje, sino que son cuestiones que tienen que ver con su percepción.
el hecho de que esté escrito en primera persona también nos impone un punto de vista totalmente parcial de la situación. Es lo que lee, lo que ve, lo que piensa y lo que calcula y evalúa un chico de 15 años, ¿sí? Esa es su mirada del mundo. En la segunda parte, ya este chico tiene 23 años, está terminando su carrera de abogacía, está haciendo un seminario donde nadie quiere ir, porque es un seminario que analiza el Holocausto, y como una actitud negadora de la población en general y de los estudiantes en particular de abogacía, no quieren meterse en ese tema. No quieren, es como en el país los que no quieren hablar de los 30.000 desaparecidos, es más o menos lo mismo, y los que lo niegan. Por lo menos yo hice ese paralelismo, siempre hay una, o en España, el problema de que nunca fueron analizados, cuestionados, ni judicializados los millones de muertos del franquismo, ¿sí? Entonces, esa clase, ese seminario nos muestra esa paradoja de la negación y cómo pocos soportan y cómo él ahí descubre que su amada, su antigua amada desaparecida, fue parte, digamos, de un crimen de guerra. Pero ahí descubre con gran, entre horror y un descubrimiento absolutamente inesperado, que ella es analfabeta y que esa es la causa por la cual le pedía las lecturas y por la cual confiesa haber tenido esa relación con las prisioneras, que en un momento un crítico de cine dice que es erótica, pero que queda claro que no era erótica, sino que era simplemente necesidad de escuchar lecturas. Y esto me hace acordar a... Y un último estadio de la vida de este personaje masculino, que ya en su edad adulta bastante muy poco afectuoso, muy cerrado e indiferente con el mundo, con su familia y con su propia hija, en una relación muy fría en general con todo lo que tenga que ver con lo social, hasta con lo laboral, descubre que puede enviarle, durante años le envía cassette con libros grabados y posteriormente se descubre que ella aprende a leer y a escribir a través de esos cassettes, comparándolos con libros que hay en la biblioteca de la cárcel. Y el final es un final, no sé si esperable, por lo menos ante el temor de la protagonista de acceder a una vida que va a ser totalmente incomprensible y que va a ser también de exilio, ¿sí? Para ella. Esto, pasado a la película, yo hago una breve síntesis para que ustedes después hablen todo lo que quieran. En la película, creo que el director eligió no caer en efectos especiales hollywoodenses, por más que sea Estados Unidos el que puso la plata, pero este director inglés, Stephen Daldry, lo conocemos por Las Horas y... ¿cómo se llama? El del bailarín se me va... Billy Elliot, que son películas bellísimas donde la estética prima sobre los efectos especiales hollywoodenses y donde prima lo intimista, lo psicológico y lo sociológico, y creo que esto también lo vuelca en no acudir a actuaciones demasiado trágicas o con una expresividad exagerada que lo tornaría en un grotesco, y que también deja al espectador, es una película provocativa para el espectador, porque nos lleva a pensar en nuestras propias culpas,
si puede hablarse de culpas o de responsabilidades, y en nuestros propios silencios ante las catástrofes sociales, ¿sí? Las catástrofes que son ejecutadas por seres humanos, ¿no? Las catástrofes naturales. Y me parece que lo hace con mucha inteligencia, con actuaciones desparejas. Por ahí el protagonista adulto es demasiado poco demostrativo, y es la única figura que aparece ahí como más plana. En literatura, como en el cine, siempre hablamos de figuras planas y de figuras redondas. Las planas son las que no cambian en todo el transcurso del relato y tienen poco interés para el lector, porque no son verosímiles. En cambio, las figuras llamadas redondas o compuestas, según el filólogo puede tomar distintos nombres, son aquellas que evolucionan, que cambian, que se modifican durante el transcurso de la vida, como todos nosotros. En el protagonista, chico y muchacho, sí lo advertimos. En la protagonista, en Ana, lo vemos perfectamente, los cambios. Eso le mereció un Oscar a Kate Winslet, ¿no es cierto? El hecho de sus transformaciones, sus miradas tan elocuentes le valieron ese Oscar, y una figura del John adulto que es, a mi parecer, demasiado parejo. Igual no se le sale un pelito de lugar, ¿no? Y que no demuestra, por lo menos en el final, que es tan emotivo. Podría haber cambiado un poquito el gesto, ¿no es cierto? Cuando va a decirle a la hija, va a hablarle de su pasado tan conflictivo. Por lo menos me parece que ahí es una actuación un poco inconmovible. Nada. Pero el tratamiento me parece muy adecuado y trae a la palestra un tema no tratado, porque no es la clásica película del Holocausto donde los judíos mueren, terminan hechos esqueletos, y hay exagerados malvados alemanes, que sí los hubo, exagerados malvados alemanes, pero en forma grotesca, que se toman contra los judíos. Y lo digo como judía, ¿no? Pero esto es otra visión que me parece muy interesante y que lleva al espectador a otra mirada de la realidad. Bueno, esto hasta ahí, punto. Llegué, porque no quiero decir más, si no, no le dejo lugar a ustedes. Y ahora, todo el que quiera hablar, demasiado me parece que dije, que levante la mano y comenzamos. Sí, Telma, date la voz. Sí, a mí me pareció muy interesante tanto la película como el libro, el planteo de qué hace sobre la mirada de la sociedad alemana en general, y digamos el tema del protagonista, que bueno, termina atravesado también por la culpa de no haber indagado tal vez, y por la culpa de no haber dicho que ella era analfabeta, lo cual podía haber significado que se le disminuyera por lo menos la pena. Sí. Y además esa dualidad entre la relación con ella y el hecho de aceptar cuál fue el rol de ella en el engranaje nazi. Ahora, a mí una cosa que me pareció interesante, que fue una vivencia mía personal, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en Polonia y de estar en Auschwitz. Y hubo dos cosas que me llamaron la atención. Bueno, no, eso más o menos se sabía, pero digamos, Auschwitz I y Auschwitz II están muy cerca de la población.
de la población que vive en esa ciudad, que ahora se conoce como Auschwitz, que tiene un nombre como Ojibitsi o algo así en polaco, que no me lo acuerdo. O sea que esa población, como vos decías antes, no podía haber ignorado qué era lo que estaba pasando, porque a la gente cuando la traían y la llevaban tenían que pasar por el pueblo. Pero otra cosa que me resultó más impactante tal vez, es que cuando hicimos la visita, a mí me da la impresión de que la visita a los centros de exterminio nazis en general, porque me pasó también lo mismo en otro que se llama Sachsenhausen, que está cerca de Berlín, me da la impresión de que se ha desvirtuado. Es como que ya es un lugar que se visita como se visita un shopping o como se visita cualquier otra cosa. En Auschwitz había muchísima gente, había muchos polacos, y polacos de edad que pueden haber vivido algo de eso, que pueden haber tenido alguna vinculación, aunque sea como ciudadanos, y digamos, yo lo que no vi es emoción en esa gente. O sea, a mí me impactó muchísimo la visita, pero yo creo que más me impactó los que, por ejemplo, me pedían sacarse fotos con el último tren que había llegado a Auschwitz, que está ahí expuesto, y se sacaban fotos adelante del tren para demostrar que habían estado en Auschwitz. O sea, como si se hubieran sacado fotos delante del ratón Mickey. No sé, yo creo que se debería por ahí, y tuve posibilidad de leer un libro de uno de los que inició el Centro Cultural de... Hay un micrófono, me parece. Alicia del Río, ¿podés apagar? Ah, porque me salió que lo abra, por eso lo abrí. Yo estoy muy... A ver. Por favor, apaga el micrófono, y hay otra que aparece como PAMI, que dice conectar. Ya lo tenés. Seguí hablando ahora, a ver. No, porque se me silenció, no sé por qué. Exacto. No, entonces se silencia. Yo leí un libro que lo compré ahí de uno de los que inició, digamos, el centro ese de visita de Auschwitz, que decía que tenía que haber un replanteo, porque es como que se estaba, digamos, de alguna manera comercializando la visita al lugar, y se estaba perdiendo de vista, y yo realmente eso lo viví. O sea, a mí me parecía espantoso que la gente se quisiera sacar fotos con el tren, que se rieran, y realmente era un sitio terrible, porque estuvimos en los dos, en Auschwitz I y en Auschwitz II Birkenau, y realmente es terrible, los barracones, la cámara, el lugar donde estaba la cámara de gas, o sea, es espantoso, pero se pierde. Y yo creo que en parte, además me llamó otra cosa la atención, los polacos en general no hablan de Auschwitz. O sea, es como que nosotros habíamos ido desde Cracovia, y en Cracovia quedaron, me parece que 1.000 judíos de una población de 30.000. Y sin embargo, los polacos no hablan de su historia. No sé, son cosas que se me ocurrieron, y mezclado, digamos, la película con vivencias propias, ¿no? Por ahí me fui del tema, pero me pareció que por ahí podía ser, digamos, un aspecto para analizarlo, ¿no? Gracias. Gracias, Telma. Yo quisiera hacerle una devolución, si me permiten. Primero, pedirte el libro, si es que me lo podés prestar, porque lo compraste ahí, no creo que lo consiga. ¿Está en castellano? Espera, a ver que me doy, no sé si tengo... No tenés, a ver, date la voz. Sí, traje 3 libros. Date la voz. No sé por qué se me silencia. Traje 3 libros, uno de una sobreviviente de Auschwitz, también traje un video que nos lo sugirió la guía, que lo compráramos, y traje otro libro de un tipo que fue carcelero en Auschwitz.
Sí. O sea, alguien que estuvo con las SS. Y los comentarios de este señor que fue el que armó sí, no tengo ningún problema, están en castellano, Perfecto. Están en castellano y está también... O por privado porque me interesan. Bueno. Sí, si querés te puedo pasar el video, que es un video sobre Auschwitz. Y tengo también, si te interesa el tema, ya que dijiste que por ahí, por ser judía, te interesa más el tema, yo también tengo antecedentes judíos por parte de madre, y te podría pasar también lo que traje de Sachsenhausen, que es otro centro, donde iban donde mandaron a todos los intelectuales, que está a 30 minutos de tren de Berlín, y que las casas están ahí nomás del centro y que para los camiones con la gente pasaban por adelante de las casas. Te puedo te puedo pasar todo eso, Esther. Gracias, muchísimas gracias. No quiero monopolizar. Bueno, fuera de ese aspecto personal, que les pido disculpas, pero era la oportunidad de conseguir ese material, bueno, el lugar donde mandaban los intelectuales con la promesa de que porque les servían para determinados trabajos, al final los mataron prácticamente a todos, creo que al 90% los terminaron matando. En Polonia en particular era el país donde más judíos vivían, creo que más de 1 millón de personas y quedaron, no sé, estas 30.000 que vos decís, al resto los mataron a todos. La población misma lo acusaba, la población católica los acusaba, los delataba, pero también había otra población católica que los ayudaba. Bueno, yo soy descendiente de polacos y de rusos. El tema es que lo que vos decís tiene que ver con el concepto de shopping. Todo en el mundo de la globalización se ha transformado en un shopping como Disneylandia, o sea, Auschwitz se transformó en una Disneylandia, en un lugar para comprar objetos, para sacarse fotos. Es patético lo que decís, pero es parte de esta cultura global contra la que tenemos, creo yo, que tomar una participación activa contra ella, y yo creo, espero no salirme del tema, que el discurso de ayer del vicepresidente de Bolivia muestra en parte cuál es el camino para seguir para volver a valorizar nuestras culturas y una cultura de la solidaridad del otro y de valoración del ser humano, no el ser humano como objeto que muere. En la película muestra un momento en que hay alguien, Marita y Alicia, apaguen los micrófonos, capaz que se les... porque evidentemente el virus está operando. Y bueno, en un momento en la película muestra perdón, una cosa, yo levanto la mano y se me abre el audio, no lo tengo que cerrar entonces, a ver. Cerrar ese comentario, popularización ahora te doy la voz, Alicia, de la espectacularización del campo de concentración. En un momento el protagonista, siendo joven, siendo estudiante de abogacía, va a un campo de concentración que está cerrado para comprobar si es la verdad. Y hay una escena, la de los... Es Auschwitz, donde hay miles de zapatos que están guardados y parte de los barracones. Ahora, Alicia, te doy la voz, dale. Alicia del Río, ¿querías hablar? Dale. Sí. Bueno, yo voy a lo que me pareció a mí, la sensación que tuve con el libro y con la película. Primero leí el libro y me pareció muy frío, muy bien, engancha mucho, me pareció muy bien. Y después vi la película y noté una mirada totalmente diferente. Aparte de que la película me produjo emociones, me conmovió, en la mirada del libro hay una parte en la que Ana castiga
a Michael con un cinturón, una cosa de una tentativa del autor de mostrarla a ella como una persona violenta, como para que uno vaya pensando después en lo que pasa, que ella está trabajando en la SS y está haciendo ese tipo de trabajo. O sea, hay una mirada sobre Ana, que es sobre sí, Ana se llamaba, ¿no? Sí, totalmente diferente a la de la película. En la película yo creo que hay una Ana víctima del gran trauma que tiene con el tema de su alfabetización. Porque hay una escena muy llamativa en la que a Ana la quieren ascender en el trabajo que hace en los trenes y la quieren mandar a las oficinas. Y Ana es analfabeta, no puede ir a trabajar a las oficinas. Eso sucede en la película. Y después desaparece porque va a tomar ese trabajo en la SS. O sea, toda su vida marcada por ese gran trauma de que era analfabeta. Por eso el lector, ¿no es cierto? Lo que yo vi fue una mirada totalmente diferente, es decir, poniéndola a ella, a Ana, en una situación de víctima también, de determinada condición que le produce su analfabetismo. Y en el libro, nada que ver, era como que había una mirada mucho más de ella como presentándola como una persona violenta, como apta para ese tipo de cosas. Y vi el personaje de él totalmente cobarde en un momento, porque él debería haberse jugado y haber dicho, ella es analfabeta, ella no. Está bien, respetó su silencio, pero hay una visión totalmente diferente de un lado y del otro. En un principio la relación de ellos parecía justamente el intercambio del sexo en este personaje, ¿no? Que se despierta la cosa sexual por la gran sed que tenía ella de leer y de hacer todas las cosas para las cuales estaba impedida. Y el broche final de la historia es cuando ella, habiendo aceptado una condena falsa y él avalando el respeto hacia el silencio de ella aprende a escribir en la cárcel. Y me pareció muy conmovedor y como en la película lo muestran a él también mucho más humanizado cuando va con la hija y le empieza a hablar de su historia. O sea, me pareció una cosa tomada desde una historia a través del libro, totalmente más fría, más escrita por un jurista aparte, carente absolutamente de poesía o de lo que podría haber hecho un escritor en este caso. Y la película sí, la película me pareció que en este caso a mí personalmente me gustó mucho más la película porque me conmocionó más la historia, ¿no? Desde el sentimiento. ¿Se me escuchó? Porque me sale mal. A ver. Perfectamente se te escuchó, se te ocultó la imagen y ahora Sí. ocultó las imágenes de todos. A mí me acaba de apagar el video, yo no hice nada y ahora no me deja recuperarlo. Yo creo que es que hay un virus, que Yo no hice nada. Quiero agregar para terminar, ¿puedo agregar algo para terminar? Por favor, Alicia. Bueno, para terminar entonces yo creo que esas escenas que yo marqué algunas en que no aparecen y no es casual. A ver, ¿no se escucha? Acá se escucha perfectamente bien, Alicia. Sí, yo escucho perfecto. Yo creo que no es casual que en la película no se hayan mostrado las escenas de violencia de Ana para con él, que tiene que ver con una mirada totalmente ideológica, ¿no? De un lado y del otro.
de decir, bueno, qué injusto esta pobre mujer que no pudo aceptar ese ascenso en la empresa donde trabajaba porque no lo tenía, y fue a parar ahí, que inclusive llevaba a las chicas para que le leyeran, y hacía un montón de cosas, y cuando le pregunta al juez, que dice, usted las dejó morir, las dejó, pero no había lugar, ¿y usted qué haría? Es decir, humaniza totalmente la figura, ¿no? La figura de la gente, y me pareció buenísima, la película me pareció buenísima, me pareció conmovedora. La misma situación de Ana frente a esa situación de encierro en el que tuvo que optar por ese trabajo que seguramente no le gustaba hacer, le pasó a él cuando no pudo evitar que la condenen por el respeto que sentía hacia ella en conservar su silencio. Terrible, terrible, las dos cosas terribles, pero la película me pareció que marcaba eso, marcaba el nudo de esto, ¿no? Porque el punto de giro de la historia fue ese, fue cuando él la amaba, pero no pudo salvarla por respeto a ella, y ella tuvo que aceptar ese trabajo porque era analfabeta y no podía ir a trabajar a las oficinas de Siemens. Tuvo que entrar en el trabajo que le tocaba, y le tocó esa. A los dos les tocó bailar con la más fea. Fue así. Eso fue lo que me quedó a mí de rescate de esta historia, y lo pude ver muy, muy bien en la película, cosa que en la otra que me pareció, por momentos, enganché muy bien con la lectura, y después ya me parecía una crónica, ¿no? Carente de esa cosa sensible, que es lo que a mí me conmueve en una obra de arte, ¿no? Me conmueve eso que me llega y comprendo desde el corazón más que desde la cabeza. Lo otro era muy, muy, muy cerebral. La descripción de los sentimientos de la obra eran como disecciones. Acá no, acá tenías caras, tenías imagen, es lo que tiene el cine, ¿no? Tiene eso que te llega directo, te llega directo al corazón. Bueno, eso nada más quería decir. Gracias, Alicia. Es muy lúcido, es muy inteligente y muy detallista tu análisis, como siempre, que haces como un trabajo de estudiante universitario, es impresionante. Se escuchan mucho los micrófonos. Cierro. A mí, como Enrique, me pasó que me quedé sin imagen, sin hacer nada. Yo ahora les voy a dar la voz, pero quiero poner el acento en algo que destacó Alicia. El que escribió no es un escritor amante de la literatura que tiene, no sé, probablemente Schling sea una persona que ha leído mucho, pero su trabajo es el trabajo de un jurista, es el trabajo de un abogado, desprovisto de todo sentimiento. Su literatura es una literatura muy fría, como vos dijiste, una crónica, parece una crónica. No hay un vocabulario poético que nos pueda llevar a dulcificar la lectura, y que la película también pone acento y omite otros que son importantes para su comprensión. Ana, ¿querés hablar? Ana Beatriz Riva, que levantaste la mano, y después Eduardo. Te escucho, Bueno, Ana. sí, bueno, creo que esto derivó un poco del libro John y de la película. La película ya la había visto y volví a confirmar lo que a mí me pareció en su momento, hace bastante tiempo. También soy descendiente de judíos polacos. Yo soy nieta de judíos polacos. Mi abuelo vino en los años 20 para acá, así que mi mamá ya es argentina. Pero toda mi familia murió, digamos, la mataron, digamos, no voy a usar la palabra murió.
Después de muchos años, voy a contar esta experiencia para ponerla en contexto después con la película. Después de muchos años, mi abuelo pudo encontrar a su hermano menor en Escocia, con el apellido cambiado. Ese hermano había participado digamos, con los británicos durante la guerra, porque se había escapado de Polonia, y bueno, nos encontramos. Voy a contar ahora por qué lo cuento esto. Mi abuelo se fue en los años 20 por la persecución a los judíos. O sea, esto no es una novedad en Polonia. Polonia es totalmente antisemita y lo sigue siendo. Y yo, la verdad, que cuando las veces que viajé a Europa, que a mí me dijeron, mira, Polonia es muy linda, yo trabajé muchos años en Nord, y podía haber ido a las visitas anuales que se hacen a Auschwitz con los pibes, y no lo quise hacer. La verdad que no quiero saber de nada con Polonia ni con los polacos. Y esto tiene que ver con que un primo mío, que bueno, que a esta altura tiene 40 y pico de años, es mucho más joven por la diferencia de edad con mi tío abuelo. Mi tío abuelo estaba vivo, pongámosle, hará 12, 13 años, y le explicó a este muchacho que en ese momento tenía 30 y estaba haciendo su año sabático, cómo ir al pueblo. Obviamente ellos viven, voy a aclararlo, son escoceses y viven en Gran Bretaña. Así que son ingleses. Fueron ahí hablando en inglés con un traductor. Fueron al pueblo, exactamente hicieron el camino que había dicho el tío abuelo, y llegaron a la casa que había sido la paterna de mi abuelo, ¿no es cierto? Y de su abuelo. Y en todo momento se hicieron pasar por periodistas británicos. Y una mujer le dijo, vos sos judío. Se lo dijo por la cara que tenía, probablemente debía tener cara de judío, no sé, porque mi prima está casada con un irlandés que nada que ver, con un irlandés católico. La experiencia es que en ese pueblo, que el 50% eran judíos, no quedó uno. Y todos se apoderaron de sus propiedades, todos. Mi bisabuelo era carpintero, no tenía una gran propiedad, vivía modestamente, era carpintero del pueblo. Pero esta evidencia es una cosa que en la película parece demasiado soslayada, ¿no es cierto? Esta cosa de que es preferible negarlo, ocultarlo, no hablar, porque en Polonia no se habla, por más de que fueron grandes responsables. Y no hay ninguna autocrítica, ni a nivel gubernamental, y hay una negación trasladada, en Polonia estoy hablando, a toda la población, que sigue siendo antisemita, y muy antisemita. En Alemania, por más que se habla del holocausto teóricamente, a mí me quedó dando vuelta cuando es... Date de nuevo la voz, que se te apagó, Ana. Ahí. Me da vuelta de que uno de los alumnos, de esos pocos que fueron a hacer el seminario, que por algún motivo no quieren hacer el seminario. Se te cortó el micrófono, Ana, nuevamente. Por algún motivo no quieren hacer el seminario, porque ya lo dijiste vos. Y dice, bueno, otra vez un circo, solo porque a una judía se le ocurrió escribir un libro. ¿No es cierto? Solamente por eso. Un comentario. Entonces, en la banalización de los que se está haciendo con los campos de concentración, es como si nosotros banalizáramos la ESMA, por ejemplo. Y que sí, que la población sabía perfectamente lo que se estaba haciendo. Y no les molestaba, ¿eh? No les molestaba y no les molesta. Es más, los grupos de gente que van como delegación, bien identificados, que van a visitar Auschwitz, no como un turista más, van como delegación, son rechazados por la población todavía al día de hoy. A lo que voy es que en Alemania
En Alemania pasa lo mismo. O sea, no es que hay un rechazo obvio porque ahí se hace todo un trabajo de hablar del holocausto. Ahora cada uno lo hace como si le pasó al otro. Y acá en la película, ella en realidad era una mujer que no tenía sentimientos. Una mujer que no le importó porque el judío parece ser que no era una persona. Era un judío, ¿no es cierto? No importaba que se quemen en la iglesia. No importaba. Había que cumplir con el deber. Entonces, esta cuestión que aparece en la película como soslayada, donde este muchacho no se hace carne de toda esa historia, siguió estudiando eso, hizo el seminario que el mismo profesor reconoció, es muy difícil explicar lo que nos pasó, como que él estuvo en un campo de concentración, ¿sí? Entonces, 4 años le dieron al resto de las senadoras, 4 años. A ella le dieron perpetua porque reconoció que eso era, ya había hecho el informe, que después no fue perpetua tampoco. Entonces, yo analizo la película y a mí no me cierra porque no me da nada. Él, en la última parte, así como dijiste vos, está como frío, pero no es frío, es un tipo con el cual el holocausto lo atraviesa porque tuvo esa experiencia con ella, pero si no, no sé si lo hubiera atravesado. Y eso le pasa a mucha parte de la población alemana, ¿sí? Le pasa a mucha parte, de hecho hay una gran derecha ahí. Y sigue viendo todas estas cosas, y bueno, eso es lo que a mí me atravesó. Yo creo que ahí no hay. No se habla del holocausto como de costalete, que acá el eje en la película es lo que él sentía por ella. Él fue su primer amor, para ella fue, como también fue en el campo de concentración, una vida de que alguien le cuente, que alguien le relate, porque en el campo de concentración hizo lo mismo. Utilizó prisioneras para que le cuenten y cuando no le servía la descartaba, como bien dijo la escritora, ¿no es cierto? Entonces, para mí, desde el punto de vista del tratamiento del holocausto, es como accesorio. Bueno, es mi opinión. Gracias. Bueno, gracias, Ana. Le voy a dar la voz a Eduardo y después a Raúl, porque Eduardo hace rato que levantó la... Dale, Eduardo, ¿podés darte la voz? ¿Podés darte la voz, Jorge Eduardo? Porque me corto y no... No. ¿Querés hablar? Raúl, me corta. Necesito... Raúl, ¿querés hablar? ¿Podés hablar? Eduardo, ¿vos no querés hablar? Se te corta. Te pasa lo mismo, Raúl. Vamos a ver. A ver si se oye lo mío. No. Perfecto se oye. Perfecto. Bien. Me pasó al revés que a algunos, digamos, ¿no? Quizás porque había visto la película y me pareció muy novedoso, muy denso, muy interesante el libro. Sobre todo porque pensé que la película hace pivot más sobre el tema amoroso, sobre el tema psicológico, sobre las reacciones personales, y el libro va más a lo central, que creo que quiere el autor, como jurista y como alemán, hijo de los alemanes y nieto de los alemanes que participaron en la guerra, o que no participaron, o que no miraron, o que no protestaron, o que no, etcétera, etcétera. O sea, en el libro se plantea más largamente, más densamente, la cuestión de la culpa de los alemanes, la cuestión de por qué vivieron con los asesinos sin decir nada después del 45. Lo que no está en la película y me parece extraordinario es la charla que él tiene con el padre, ¿no? Un padre absolutamente distante, indiferente con los demás familiares, tanto con sus hijos como con su esposa, aparentemente un profesor de filosofía muy dedicado a su vida y muy olvidado de las relaciones familiares. La charla que tiene él con el padre me parece extraordinaria, ¿no?
sobre todo porque además le marca... Perdón, Raúl, Sí. recién se me cortó a mí y perdí una parte. Sol, ¿podrías ver de que no se me corte a mí? No sé, Sol, si estás por ahí. Raúl, muy interesante lo que decís, pero muy interesante. Yo te terminé de escuchar lo del padre, que era frío. ¿Podés continuar con eso, por favor? Y tenía algo más, digamos, reitero, me parece más interesante en el libro todo ese drama que tuvieron los alemanes después de la guerra, ¿no? Y como personaje extraño de esta mujer, no parece tan rara su casi indiferencia, digamos, a lo que hacía, porque de la misma forma eficiente que trabajaba en el tranvía o habría trabajado en Siemens, que le valían los ascensos o el reconocimiento, tenía el mismo criterio para lo que hacía como guardia del campo de concentración. O sea, a ella no le entraba en la cabeza ir a salvar a las prisioneras que estaban en la iglesia, porque el trabajo que ella tenía, esto es, bueno, hay que analizarlo dentro de su mentalidad y de la situación, de la época y demás. Exacto. El trabajo era que no se escaparan ¿cómo es? Las prisioneras, y no le daba la cabeza para pensar que humanitariamente tenía la obligación de ayudar a otro ser humano. Era parte de su mentalidad, digamos, ¿no? Y lo último, para no hacerlo muy pesado, en el libro habla algo que no se ve o que se soslaya mucho en la película, que es que ella, después que aprende a leer, empieza a leerse todos los libros del Holocausto que encuentra, no sé si como una forma de entender algo que se le había escapado o que no había pensado, o que su mentalidad era muy limitada y le impedía entender la tragedia y lo terrible de lo que había formado parte. Y que quizás haya influido en su suicidio. En realidad, yo siempre pienso que los suicidas tienen varias motivaciones. Se busca científicamente por qué se suicida la gente, me parece una misión imposible, ¿no? Pero creo que a ella se le juntan varias cosas. El entender el desastre y la tragedia y el crimen en el que había participado. Lo que ven los ojos de él cuando la va a visitar, ella está muy vieja, dice en el libro que se abandonó en los últimos años, que ya no se lavaba, cosa que parecía una obsesión para ella, y él siente como un rechazo, como una repulsión, porque la ve vieja, olorosa, dice el libro, desgreñada, no sé si eso también para ella habrá sido otra de las motivaciones para suicidarse, o el hecho de no poder salir de la cárcel, que era la misma cárcel que había tenido toda su vida con el analfabetismo, que no deja de ser el analfabetismo un tipo de cárcel también, un tipo de impedimento. Exacto. Pero bueno, un poco picoteado. Sí, me permito hacerte una devolución, Raúl. Me parece muy interesante lo que vos decís y coincido con tu postura en un 200%, porque a mí me da la impresión de que el tema no es, en esta película, no es hacer un análisis lacrimógeno sobre el Holocausto y sus consecuencias. No es el tema del Holocausto lo que está en primer lugar, sino el tema de la responsabilidad y la mirada del pueblo alemán hacia ese hecho. Y los puntos coincidentes que me parecieron muy interesantes, tu análisis sobre por qué él no dijo que era analfabeta y cómo el analfabetismo es también una prisión, y cómo algunos pueblos no han podido salir del alfabetismo porque sus clases dirigentes lo toman como un motín de guerra, el ser el alfabetismo. Y también el hecho de lo que había dicho Ana en un momento, de que también esa culpa, esa responsabilidad y esa negación ocurren en la Argentina, ¿no es cierto? Están a viva voz y las derechas, como siguen en todo el mundo, y particularmente en la Argentina, y de forma muy violenta y agresiva, siguen subsistiendo y enriqueciendo a sus adeptos. ¿Sí? Lo vemos día a día. Bueno, es un tema a pensar. Coincido mucho con tu lectura, Raúl. Jorge Eduardo, dale, a ver si ahora ahora estás
con vos. A ver, habla. No sé si me escuchan. Perfecto. Bien. Bueno, gracias. Evidentemente, esta reunión, o el tema de esta reunión, la película ha sido una de las más motivantes a nivel personal para casi todos nosotros. Sobre eso tenemos una base común de coincidencias. No voy a hablar de eso, porque además no tengo la sensibilidad que han tenido algunas compañeras y compañeros. Preferiré comentar la confrontación entre la película y el libro, que no había leído hasta hace 2 días. La película sí la había visto. Debe decirse algunas cosas que un poco complementan, estoy copiando bastante, voy a copiar bastante de las cosas que se dijeron antes. Sí. El libro es largamente superior en cuanto a contenidos filosóficos y descriptivos a la película. La película que es, no olvidemos, una película comercial, que empieza a toda orquesta con un erotismo bastante fino pero desatado, y tiene una continuidad que es uno de los logros del director, donde hace agua, y me sorprende sobre todo la participación del autor del libro como co-guionista, es decir, que participó en la concepción del discurso de la película, que deja afuera cosas muy... Eduardo, date el micrófono que se te apagó. Quedaste en que deja muy afuera. Deja muy afuera la conversación con su padre, que es el remate de su concepción de vida, porque ya es un hombre hecho, y él trata de entender por qué pasaron las cosas y por qué las cosas le pasaron a él de ese modo. En ese punto, el guión es bastante flojo. Ha prescindido de muchas cuestiones que son relevantes, pero bueno, el tono de la película no es para Hannah Arendt, está claro esto, ¿no? Más vale para el desnudo de Winslet, que es una gran actriz, evidentemente. Bueno, en este caso fue premiada por lo que fuera. Digo que me hubiera gustado que haya mayor percepción de la cuestión psicológica del protagonista, que es quien cuenta en primera instancia. Ahí también están las limitaciones propias del actor, o la marcación del director, que lo hacen, parece bastante una esfinge, ¿no? Fines en su rol, por su cara y por el discurso que le impone el guión. Lamentablemente, estas cosas son así, es una película, es un producto comercial para un mercado que esperaba una situación más progre, eso es de la década del 2000, creo. Sí. Y bueno, de todas maneras es un buen producto. Y lo que es muy importante, y nuevamente copio a las compañeras y compañeros, que esto ha generado distintas miradas, porque hay distintos puntos de ataque del asunto, y esto es lo relevante. No solamente cuando las compañeras revisan su propia genealogía en cuanto a tener sus abuelos o sus bisabuelos desaparecidos en esa masacre horrorosa que fue el exterminio alemán, que se sigue suscitando, no nos olvidemos, en muchas zonas del mundo en estos momentos, Ya. en África, en Asia, en Europa y por supuesto en América, como lo vemos todas las noches en la televisión, y como nos pasó a nosotros, donde, ahora sí voy a hacer una referencia personal, cuando vemos y leemos con cierta liviandad, retomo y me copio nuevamente de los compañeros, una visita a la ESMA como casi una visita guiada, que no me pasó a mí, pero bueno, sé que por ahí van los tiros. Eso es todo. Me parece sumamente interesante y muy... Perdón que repito la palabra lúcida, me estoy muteando todo el...
Muy interesante lo que decís, porque vos te remitiste al análisis de lo literario con lo cinematográfico, y eso es muy importante en este curso. Lo que pasa es que a todos nos movilizó en lo personal, pero el punto de vista psicológico del que trata de hacer énfasis la película es muy importante lo que vos decís. Y el hecho de que, yo lo había dicho al principio, es una película estadounidense, o sea, el que puso la plata es Estados Unidos y esperaba ver escena de sexo, ¿sí? Y desnudos. No lo digo de una manera despectiva, sino desde un concepto comercial. Y me parece, muy apropiadas, muy excelente tu visión. Me gustó muchísimo. Como sé que muchos quieren participar, ¿alguien más quiere participar? Me pareció que Héctor mutea. ¿Alguien más quiere participar? No, muy breve. Me pareció bárbaro lo que dijeron los compañeras y los compañeros anteriormente. No tengo. Sí, yo lamentablemente no terminé de leer el libro. Y ahora que después del comentario de Raúl termino esto y me zambullo directamente. Porque sí, la película viste, me pareció flojo en el tema ese de qué había pasado con ese pueblo que sí, viste, ahí vamos, sabían todo lo que pasaba. Yo cuando veo una película que trata estos temas, como esta, como La Caída, siempre me pregunté dónde estaba la gente, porque parece que no, viste que era una banda de tipo malo que hicieron un desastre, y me parece, y siempre tengo, digamos, como referencia de cuando se trata una película o un libro sobre esta época, digamos, época, en fin, horrorosa, el libro de Henry Ford, Opiniones de un payaso. El libro Opiniones de un payaso creo que es de los principios de los 60. Y es descarnado porque el tipo juzga a su propia familia, ¿no? A la sociedad. Bueno, el tipo es un payaso, él es un payaso, trabaja de payaso, a vez de hacer lo que hoy es un stand-up hace. Y las cosas, la manera que él juzga, ¿no? La sociedad alemana es absolutamente descarnada. En principio el libro está escrito en los primeros 60, en la época del milagro alemán, donde los alemanes querían hablar de cualquier otra cosa menos de lo que habían hecho. Y no nos olvidemos también que Günter Grass, en su libro Pelando la cebolla, el autor del Tambor de hojalata, él dice: yo a los 17 años me enrolé en las SS. Y era Günter Grass. Y el tipo estaba admitiendo, digamos, en ese paso que tuvo, que él también había sido parte de eso, pero lo reconocía. Bueno, eso nada más. Y bueno, me voy a leer el libro. Gracias, Raúl. Muy interesante lo que decís, Héctor, muy interesante. Yo lo único que te voy a hacer chachás en la colita por no haber leído el libro, pero esto es libre, Héctor. Si querés lo lees, si no querés no lo lees, porque el tema principal para mí de esto no es hacer una relación de un modo burdo y superficial entre el libro y la película, sino ninguno de los que estamos acá somos ni lectores inocentes, ni espectadores. Me estoy mirando la flecha porque se me corta, ni espectadores inocentes. Somos lúcidos, somos inteligentes y somos cuestionadores. Por eso estamos y nos gusta tanto estar acá. Raúl, ¿querías agregar algo más, por favor? No quiero ponerme más pesado todavía, pero... Dale. Se te cortó, Raúl, se te cortó. Cortando. A ver, seguí probando. ¿Ahora? Perfecto. Bien, hay dos frases que yo noté del libro, que él dice: todos condenamos a nuestros padres a la vergüenza eterna, aunque solo podemos acusarlos de haber consentido la compañía de los asesinos después de 1945, ¿no? Y después se engancha con ya grande, con la poca información visual que ellos tenían en los 50 y en los 60.
y sobre el tema del Holocausto, puntualmente, ¿no? Que es algo que creo que compartimos. Yo vi Juicio en Nuremberg yo no sé si tendría 10 años, 11 años, una película que me impresionó muchísimo, no sé si la recuerdan los que la han visto, era que el protagonista también lo dice, es la primera vez que veía cadáveres amontonados, empujados por una pala mecánica, gente absolutamente esquelética, muertos, bueno, todo lo que empezamos a ver, también para él era una novedad, que hoy cualquier chico de 10 o 12 años ha visto 20 películas sobre el tema, ¿no? Entonces, también eso se veía en la sociedad, más allá de que hubiera una complicidad social general de todos los alemanes, tampoco era tan extraño que muchos no supieran algunas cosas o se hubieran dejado llevar por ese revanchismo que tuvo Alemania después de la Primera Guerra y de las humillaciones que sufrieron y demás, ¿no? Por eso, bueno, en el libro él lo explica bastante más, incluso también hay otro encuentro que desaparece en la película, que es con un supuesto nazi disimulado que lo lleva él en el auto y le hace toda una historia sobre el deber y, bueno, la obediencia debida y demás, y donde también trae otra vez lo mismo que le pasa a la protagonista, que es una especie de indiferencia hacia la masacre, hacia el desastre que estaban haciendo, hacia los asesinatos de tantos judíos, gitanos, etcétera, porque era casi, vuelvo a lo mismo, como una especie de trabajo, como una naturalización del deber que tenían de cumplir las órdenes, de matar y qué sé yo, que tampoco los excusa, obviamente, ¿no? Pero un poco para poner en contexto lo que le pasaba incluso al profesor con el que él habla en la película y demás, ¿no? Bueno, nada más que eso. Voy a sacar, no sé si vos podés hacer algo. Raúl, totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Acá apuntó Eduardo, volver a ver Taking Sides, una película, ¿puede ser, Eduardo? ¿Estás por ahí? ¿Es una peli? Date la voz, por favor. Sí, es una película ambientada en la inmediata posguerra y es una mirada norteamericana también, pero con alguna amplitud, que evalúa desde ese punto de vista, desde el militar en específico, la complicidad de aquellos que sin ser partícipes activos, ni siquiera adherentes al régimen, le dieron sustento, constituyeron esta parte que da consensos, que crea consensos y crea ideología, por lo menos en cuanto a la aceptación, con algunas actuaciones interesantes. Es una película no muy antigua, debe tener unos 10, 15 años, y es recomendable para entender, no una mirada personal, porque en este caso los datos individuales de los protagonistas no juegan para nada, sino Claro. las posiciones ideológicas. Claro. Miren, algunas observaciones quería hacer, o no sé, sobre esto que han dicho Raúl y Eduardo, que es tan interesante, además del aporte que ha hecho Eduardo sobre ver esta película. Es muy importante en este sentido el tema de la memoria. Me parece que cuando habló, creo que Eduardo, de Hannah Arendt y la banalidad del mal, que justamente creo que es el tema de esta película, y que Ana Beatriz Rivas decía sobre la espectacularización shoppinera de los lugares que han sido lugares de exterminio en todas partes del mundo y que lo siguen haciendo. Si no, veamos este año las dos grandes matanzas en Bolivia. Afortunadamente, gracias a algunos gobiernos que han sido progresistas, tenemos una revalorización de lo que es esta tríada
tan importante que me parece que tenemos que desbanalizar memoria, verdad y justicia, y cómo en los planes Estás muteada, Esther. no sé si vos estás ahí, si se me apaga y se me prende de nuevo. Y que me parece un tema importante, un poco para ir solucionando, salvando estas cuestiones, que en los programas de estudios, en los currícula de las escuelas de todos los niveles, figure el tratamiento de este tema para que los chicos y los jóvenes que no vivieron la década del 70 ni ninguna de las dictaduras militares desde el 30 hasta el 83, puedan conocer qué pasa con estas dictaduras militares, cívicas y eclesiásticas. Desgraciadamente, hemos sufrido 2 dictaduras democráticas, la de Menem y la peor, la más dura y la más violenta y agresiva y asesina, ha sido la de Macri, ¿no es cierto? Una dictadura en democracia, que por eso es que debemos también revisar nuestras instituciones. Bueno, si les parece, cambiamos de tema, que nos alcanza justo el tiempo, porque estamos todos muy conmocionados. Podemos ver, leer Continuidad de los Parques de Cortázar y aprovechar a ver la película. Alicia, ¿podés apagar? No sé quién más. Sí, una cosita. ¿Puedo decir una cosita? Sí, Alicia. Chiquita. No, con respecto a lo que hablaron los compañeros, interesantísimo. Yo quería hablar, con referencia a esa visión que yo tuve de ella en la película y de ella en el otro lado, que hay una obra de teatro que no me puedo acordar el nombre, que hizo Tato Pavlovsky también, hablando de un no sé si habrá sido torturador o qué, pero sí que actuaron en la dictadura, ¿no? Y que tenía una nena apropiada. ¿El señor Galíndez? Sí, señor Galíndez. El que hablaba con la nena y que el profesor nuestro nos decía, porque ustedes imagínense que ese hombre llama a la mujer, va a comer, hace las cosas. Es decir, lo mostraba desde el punto de vista paternal, amoroso que tenía con esa nena apropiada, ¿no? Entonces a veces uno nos cuesta ver el universo que es una persona, ¿no? Los ángeles y demonios, que de ninguna manera justifican nada, ni la obediencia debida, ni nada. Pero yo lo que quería ver, lo que yo vi acá, es que esta Ana era también una víctima de los excluidos por no estar alfabetizados, por no estar y adoptaba esa actitud desde ese lugar. Eso era lo que quería aclarar y cierro definitivamente. Sí, nos quedó muy claro y está también muy claro en la película. Y es también una de las tantas... gente, está con el micrófono y suena tremendo. Diría... Suena tremendo. Ahora lo cierro, esperá. Es muy interesante y es muy válida, yo creo, esa mirada, y lo hemos vuelto a tratar después también, en concordancia con Alicia, con la cual estoy de acuerdo, no porque tenga que estar de acuerdo o no con las distintas miradas que se dan, pero realmente es muy importante cómo el analfabetismo nos lleva a una ignorancia tal de poner en primer lugar la obediencia debida que el deber moral o ético o humano. Fíjense que los militares argentinos, esta es una opinión personal, en los militares argentinos y la fuerza de seguridad, todas actuaron, las 5, más la policía, actuaron en las torturas,
tiene que ver con un adoctrinamiento de sus superiores sobre la peligrosidad de los subversivos, y subversivo era todo. Era la mamá embarazada, era la monja y el sacerdote que iban a la villa, eran todos. Y para esto, a su vez, los militares jerarcas tuvieron su adoctrinamiento en la Escuela de las Américas, en Panamá y en Guatemala, por Estados Unidos. Ellos realmente creían que estaban haciendo el bien, no eran humanos los subversivos. Hay toda una red de ignorancias que van bajando. Lo más tremendo son la red de ignorancias de los alfabetizados de hoy en día y de los universitarios también de hoy en día, me refiero a profesionales, el nivel de ignorancias que hace que muchos sean xenófobos, racistas, violentos, agresivos. Tremendo. La mitad de la población alfabetizada en ese sentido, que siguen sosteniendo que no fueron 30.000, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, contra los negros de mierda, contra los peruanos, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué les parece? Aliviarnos un poco, pasamos a... Después la peli, desgraciadamente no es de la mejor de las pelis, pero como yo le decía, como se hizo en la ORT de Uruguay, me pareció que era, de todas las que vi, la que mejor procedencia tenía. Voy a compartir pantalla ahora para ver compartir pantalla. Esperen ahora que quiero buscar el cuento. Estoy buscando el cuento. Uy, me desautoriza. Me desautoriza, me saca la autoridad. Esperen un cachito, Acá está, continuidad de los parques. Díganme si la ven. Esperen, ¿la ven? ¿La están viendo? ¿Alguno? Sí, se ve. Sí. Estamos viendo el texto, sí. Estás muteada. Traten de apagar los micrófonos, a ver si evito ser tan... Había empezado a leer la novela unos días antes, la abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió el libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles, palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte.
Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Esperen, desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los cestos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada, en lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz en los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. A ver cómo vuelvo. Ahí. Estremecedor, ¿verdad? Un cuento donde el doble, lo fantástico, lo inexplicable, propio de Cortázar, se dan curso. ¿Cuál es lo inexplicable, les parece a ustedes, que no podemos entender? ¿Alguno que quiera participar? ¿Qué es lo inexplicable que tiene este cuento? Lo que lo hace fantástico. Alicia. Sí, yo amo este cuento. Para mí es uno de los mejores cuentos de Cortázar, y el tema de la realidad que no es tan realidad, mezclada con la ficción, y que termina siendo la propia historia del que lee la novela, la historia en sí del cuento. Me parece maravilloso. Claro. La inexplicable realidad doble de que lo que lee en el cuento es la realidad de lo que le pasa al protagonista lector. Sí, como lo dijo Alicia. Ahora vamos a compartir, que tenemos justito el tiempo, el video. Esperemos que lo podamos compartir. Díganme si lo ven. ¿Lo ven? ¿Lo escuchan? A ver. ¿Lo ven? Sí, se ve. 14 minutos justo tenemos, a ver. ¿Se escucha? Sí, se escucha y se ve perfecto. Yo estoy con las dos cosas, la compu y el teléfono.
El sonido se va. A ver, permítanme que vuelva, lo cierro y lo vuelvo a abrir, a ver. Fíjense ahora. Ahora sí. La señora salió a la casa de su amiga Gloria. Ya lo sé, hablé esta mañana por teléfono con ella. Ya lo sé, hablé esta mañana por teléfono con ella. Esther Dinocur, ¿podés apagar tu micrófono? La señora salió a la casa de su amiga Gloria. Ya lo sé, hablé esta mañana por teléfono con ella. Disculpe, olvidé guardar el libro de la señora. Está bien. La señora me pidió que me quedara el domingo. Me cambió mi día libre para la tarde de hoy. ¿El señor necesita algo más? Gracias, Ricardo, no necesito nada más.
todo pronto? Sí. Está todo.
Bueno, algo quedó prendido, a ver, esperen que no puedo lograr apagarla, esperen, Espérenme un cachito. Se me está poniendo pesado esto. Che, computa el sonido. Ahí está. A ver si ahí lo logré poder apagarlo. Bueno, ¿alguna opinión sobre la película, el libro? ¿Alguien que quiera hacer algún tipo de comentario? Ábrase el micrófono. Sí, Alcira. Está apagado tu micrófono, Alcira. Prendete el micrófono. Sigue apagado. A ver. Sigue apagado. Un otro mientras Alcira resuelve el problema, que quiere hacer algún comentario sobre el libro, la película. Alcira no lo puede resolver. ¿Alguien más? Sí, Alicia López, dale. Dale, Alicia, date la voz. Sí, me llamó la atención lo bien que la película interpreta al libro, porque son exactamente iguales, no dejan nada de lado. Me dio esa sensación. En la medida que van leyendo, van ocurriendo en la película van ocurriendo Alicia, las... Sí, ¿cómo? realmente, no, se te había apagado el audio. Sí, hay un paralelismo muy sutil en el mostrar la lectura cuando abre el libro, es que se produce la escena que el libro narra, y cuando lo cierra vuelve al protagonista de la realidad real, digamos, ¿no? Ese paralelismo está muy bien logrado. Yo dejé los títulos finales a propósito porque me parecen importantes, y otra cosa que me pareció importante es la elección de las músicas,
para que ustedes vieran quiénes eran los otra vez, que estaba Rachmaninoff y el final de Vivaldi me pareció muy adecuado, o sea que las músicas estaban muy apropiadamente elegidas, por lo menos un comentario. La iluminación me pareció importante, el hecho en el cuento del jarrón que se cae y se rompe como anticipando una desgracia, los sutiles movimientos del lado del que lee y del lado de la pareja, el cuchillo que se olvida, que no está en el cuento, pero que aparece la imagen de cuchillos a su disposición en la pared y la escena que falta uno. Lo que se omite y que es muy expresivo, me pareció, a pesar de ser un corto tan breve, que pudieran lograrse esas cuestiones con una economía de diálogos absoluta. No sé si alguno quiere hacer algún tipo de observación. Sí, Héctor, dale, date la voz. Sí, bueno, más o menos lo que vos estabas diciendo vos. La diferencia que hay me pareció que en el cuento, una vez que él empieza a leer, todo va transcurriendo en la situación de la pareja, el pibe el que le va a ir a matar al lector. En cambio, en la película, en el corto, hay, digamos, que creo que eso hace más al lenguaje cinematográfico, hay un uso de el montaje alterno, en donde le da preponderancia a lo que está pasando con el lector, el cigarrillo, la copita de coñac, ¿no? Y va haciendo el alterno, inclusive con la situación de la mujer. Esta me pareció la diferencia, pero más que nada me parece que el lenguaje cinematográfico que permite eso. Si no, me parece que en el cuento hubiera sido engorroso todo eso. Exacto. El tema de la alternancia de imágenes me parece que es muy adecuado, muy apropiada la elección del director en ese sentido, porque nos da la idea de la doble realidad. Es una manera de mostrar la doble realidad, la alternancia. Me pareció muy buena tu observación, Héctor. Sí. Yo no sé si puedo decir algo, ¿me escuchan? No. Está silenciada, Esther. Alicia, ahí me di la voz. No te veo. Alicia, date la voz. Se pulse para hablar, acá estoy. Bueno, a ver, ¿ahora me escuchás? No. ¿Me escuchás ahora? Te escuchamos. Va, yo te escucho. ¿Ahora me escuchás? Sí, te escuchamos. Bueno. No, yo quería, a mí me gustó tanto el cuento que no me gustó tanto el corto, porque me gustó mucho en este cuento, sobre todo la música. ¿Podés repetir, Alicia? Porque me explicó Sol que después de las 12 me saca el programa y me sacó. No, pero lo cortamos, si querés lo cortamos y lo dejo, lo comento en otra oportunidad. No, comentalo ahora, me interesa. Que a mí me gustó tanto el cuento, me pareció que la musicalidad, que el hilo de la narración, que se transformaba de fantástica en real, en el corto está medio como entrecortado, como que de repente sí viene la fantasía, pero no me gustó tanto como esta continuidad de los parques, porque creo que ese hilo de continuidad no está en el corto, está como en escenas como dijo.
Alicia, lo dejamos, pero en cualquier segundo me vuelve a sacar. Yo quiero que acordemos porque en cualquier momento me corta. Dale. Los muertos de Joyce, el libro que ya lo tienen, y la película que creo que la consiguió Roberto, doblada, ¿la conseguiste? Sí, está. Volví a cortar. Entonces quedamos en Los Muertos. La película está en el WhatsApp, es lo único que pregunto. Sí, está. Listo. Y pensar qué podemos hacer para la segunda semana de diciembre. Y lo saludo porque en cualquier segundo me corta, me saca. Sí, chao, gente. Gracias a todos. Gracias. La participación de ustedes me encanta, me vuelve loca de amor. Sos un amor.